El tema a tratar son las técnicas de limpieza y desinfección, algunas fases de limpieza y desinfección, la identificación de áreas y algunas normas de bioseguridad. Este tema es proyectado por el área de gestión ambiental que les habla Natalia Moreno. Dentro de este proceso vamos a identificar dos palabras, que es limpiar y desinfectar, que son dos procesos totalmente diferentes. La limpieza es la eliminación de la mugre y las partículas que podemos observar, ¿sí? Nosotros podemos observar encima de una superficie el polvo o en el piso partículas gruesas, ¿sí? Lo que nosotros podemos observar. Y la desinfección es la eliminación o reducción de la mugre no visible o microorganismos. Entonces ahí es donde nosotros utilizamos los productos químicos para eliminar por completo aquellos microorganismos, bacterias o virus que a simple vista no los podemos observar, pero que se pueden encontrar dentro de las superficies. Entonces la desinfección es un proceso más profundo que hace la eliminación de virus y bacterias. Ahora vamos a hablar de las fases de limpieza y desinfección, ¿sí? Son 6 fases de limpieza y desinfección. La primera es el proceso de la prelimpieza. ¿Qué es la prelimpieza? Pues es el proceso donde yo limpio la superficie de aquello que puedo observar, ¿sí? Es cuando paso un trapo húmedo sobre una superficie removiendo el polvo, sin emplear jabones o químicos, simplemente con un paño húmedo. Luego va la limpieza principal, que ahí es cuando yo aplico una solución jabonosa, pues para retirar el mugre visible. Una vez yo hago la limpieza principal con el jabón, viene la tercera fase que es el enjuague. Entonces ahí retiro la solución jabonosa y la dejo lista para el cuarto paso, que es la desinfección. Es cuando yo aplico mi dilución de hipoclorito de sodio para desinfectar el área. Entonces ahí es cuando yo paso mi trapo húmedo con la solución desinfectante o el trapero si es para el piso. Luego de que yo aplico la desinfección, en algunos casos se retira, en otros casos se deja el desinfectante. Entonces ahí vendría el quinto paso, que es el enjuague final. Y el sexto paso es el secado y cumpliría con las fases de limpieza y desinfección. Recuerden que son 6 y para nosotros obtener un adecuado proceso de limpieza y desinfección debemos cumplir con estos 6 pasos, ya sea para aplicarlo a superficies, a áreas, a pisos, incluso esto aplica para enfermería porque también se aplica en el área de la unidad del paciente. Ahora viene el equipo necesario para las labores de limpieza y desinfección. Entonces vamos a necesitar un paño húmedo, un paño seco, vamos a necesitar un balde para mezclar la dilución, que es el mismo balde que utilizamos para tener el agua y para pues mojar el trapero de la solución desinfectante o de la solución jabonosa. Debemos tener una bolsa para recoger los desechos, debemos tener la escoba, el trapero y debemos tener obviamente los elementos de protección personal, que incluyen los guantes, el tapabocas, las gafas, el gorro, delantal y las botas. Los tipos de desinfección que encontramos está el tipo de desinfección de forma rutinaria y la de forma terminal. De forma rutinaria es aquella que nosotros realizamos diariamente. En los casos de las habitaciones, de los pasillos, de los baños, de las áreas comunes, de las zonas, ¿sí? De incluso la desinfección de las unidades, lo que tiene que ver con lockers y colchones. Cuando hablamos de un tipo de desinfección de forma terminal, nos referimos a aquella que se realiza después de la alta de un paciente, en el caso de la zona hospitalaria, cuando pues se da de alta a un paciente. Pero en nuestro caso, en el hogar, sería después de la realización de algún procedimiento al paciente, en nuestro caso al adulto mayor, ¿cierto? Como cual el área de limpieza de heridas, que es un área de atención para lo que tiene que ver con atención a limpieza de heridas y curaciones. Entonces ahí se va a hacer una limpieza y desinfección minuciosa y detallada de todas las áreas, como el suelo, las paredes, las puertas, los elementos de trabajo, las ventanas, la camilla, el colchón, ¿sí? Ahí es donde se realiza una
limpieza y desinfección terminal. ¿Qué otro caso podemos realizar la limpieza y desinfección terminal? En el caso de el fallecimiento de un adulto mayor. Ahí también vendría a emplearse una limpieza terminal. A continuación vamos a hablar de algunas técnicas de aseo. Iniciamos por la técnica de arrastre. Esta técnica se utiliza para la limpieza y desinfección de las superficies planas, que consiste en limpiar de arriba hacia abajo en un solo sentido, evitando repetir el paño o el trapo húmedo que utilicemos varias veces por el mismo sitio, es decir, no vamos a repetir. La técnica del zigzag o del 8 se utiliza para la manipulación de elementos de trabajo o el piso. Esta se debe iniciar con el trapero en la parte opuesta a la salida del lugar donde se presta el servicio, haciendo movimientos semicirculares en forma de 8 de borde a borde hacia el lugar de la salida para asegurarse que todo el piso quede debidamente trapeado. Recuerden, de borde a borde en forma semicircular, es decir, dibujando un 8 en la superficie, en el piso, o si lo vamos a hacer, por ejemplo, con elementos de trabajo o superficies como cuáles, como el colchón, la unidad del paciente, de la misma manera, movimientos semicirculares. Normas de bioseguridad que hay que tener en cuenta a la hora de realizar las labores de limpieza y desinfección. En el uso de uniformes y elementos de protección personal hay que tener en cuenta lo principal: lavarse las manos antes y después de usar los elementos de protección personal y a su vez antes y después de realizar una tarea. Los uniformes deben ser exclusivos para las áreas o los servicios. No debemos utilizar los uniformes fuera de la institución. El cabello debe estar siempre recogido, con gorro. No usar maquillaje, ni anillos, ni joyas. Usar las uñas cortas, limpias, sin esmalte, calzado cerrado e impermeable. En cuenta el lavado de manos antes y después de cada procedimiento. Iniciar la limpieza y desinfección desde las zonas menos sucias, progresando hacia las más sucias, de lo menos contaminado a lo más contaminado. Cuando realicemos la limpieza a las superficies altas, debemos hacerlo con un paño impregnado o húmedo, evitando así dispersar el polvo. Debemos hacer exhaustivamente y cuidadosamente la desinfección a los elementos de la unidad del paciente. Las paredes, ventanas y puertas deben limpiarse de forma regular. Debemos eliminar hongos en las uniones de las baldosas o las bañeras. Recordemos que en las uniones o en las grietas es donde suelen depositarse los hongos. Recordar que los movimientos que realicemos debemos hacerlo a una sola dirección para no volver a ensuciar las áreas que ya han sido limpiadas. Por eso debemos utilizar la técnica de arrastre o la técnica del zigzag. Al terminar cada actividad debemos dejar los elementos de limpieza en perfecto orden, permitiendo su secado. Debemos inspeccionar y limpiar continuamente las áreas del servicio que fueron asignadas debido a la posibilidad de la presencia de un derrame o elemento de suciedad. Antes de escurrir los traperos, tengamos en cuenta observarlos muy bien, detectando la presencia de algún material o posible material cortopunzante. Debemos recoger los vidrios rotos empleando el recogedor y la escoba, depositándolos en guardanes. No lo hagamos directamente con la mano. Los traperos deben ser exhaustivos para cada área y deben desinfectarse de un ambiente a otro. Es decir, si yo estoy haciendo la limpieza en la habitación, debo limpiarlo y desinfectarlo antes de pasar a la siguiente habitación o la siguiente área a la cual voy a desinfectar. Por último, recordarles la clasificación de las áreas críticas y su desinfección. Recordemos que si hay un derrame fluido lo debo desinfectar de 5.000 a 10.000 partes por millón, que las áreas críticas son las consideradas de mayor contaminación, como el área de limpieza de heridas, el aislamiento, depósito de residuos peligrosos y lavandería. Las áreas semicríticas son los baños, el chute de residuos ordinarios, los consultorios, la terapia física, el stock de medicamentos, las habitaciones y las áreas de limpieza de aseo. Las áreas no críticas son aquellas que no representan riesgo, como las oficinas, lo que tiene que ver
con las oficinas, el comedor, la cocina, la sala de reuniones, la cafetería